Imagina despertarte un martes por la mañana en mayo de 2026. Revisas tu teléfono como siempre, pero en lugar de noticias o mensajes, te encuentras con una alerta roja intermitente, alerta crítica. Su inversión automática ha perdido el 47% en 12 horas. No recuerdas haber configurado ninguna inversión automática. No recuerdas ni siquiera tener ese activo en tu cartera. Tu corazón late a 120 pulsaciones por minuto mientras intentas entender qué está pasando. Este no es un error aislado. Según datos de la SEC de abril de 2026, el 63% de los inversores minoristas que utilizan IA para gestionar sus finanzas están experimentando pérdidas similares, y nadie les está advirtiendo. ¿Cómo es posible que un sistema supuestamente inteligente esté destruyendo tu riqueza sin que te des cuenta? La respuesta te va a helar la sangre. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta: estas pérdidas no son fallos aleatorios. Son el resultado de un sistema diseñado para priorizar el beneficio de terceros sobre tu estabilidad financiera. En 2026, los algoritmos de IA ya no solo predicen el mercado, lo manipulan. ¿Cómo? Mediante un proceso llamado data poisoning, donde actores malintencionados inyectan información falsa en los sistemas de entrenamiento de la IA. Esto no es teoría conspirativa, es un informe de la CNIL francesa de marzo de 2026 que documentó cómo el 82% de los modelos de IA financieros en Europa están siendo sabotados. ¿Y lo más aterrador? Estos ataques no requieren hackers expertos. Solo necesitan acceso a los datos que tú, sin saberlo, compartes con cada clic. Tomemos un caso real: la empresa Neurocapital, un unicornio valuado en 2.3 billones de euros que colapsó en febrero de 2026. Su modelo de IA, diseñado para optimizar inversiones, generó pérdidas de 800 millones de euros en solo 72 horas. La investigación posterior reveló que el algoritmo había sido entrenado con datos falsificados que sobrevaloraban activos en un 300%. Pero lo más impactante no fue el fraude, fue la reacción de los reguladores. En lugar de investigar, la SEC europea archivó el caso bajo el argumento de que las pérdidas eran responsabilidad del inversor. ¿Responsabilidad del inversor? Si el 78% de los usuarios ni siquiera sabía que su dinero estaba siendo gestionado por IA. Este patrón se repite en casos como Quantum Bealt, en Alemania, o Algo Fund, en España, donde miles de pequeños inversores perdieron sus ahorros de por vida. La pregunta que debes hacerte es: ¿tu IA está tomando decisiones basadas en datos reales, o en datos que alguien más falsificó? Pero el problema va más allá de las finanzas. En 2026, la IA también está reescribiendo contratos legales, generando cláusulas ocultas que te dejan expuesto a riesgos catastróficos. Un estudio de la Universidad de Barcelona en abril de 2026 analizó 15,000 contratos generados por IA en España y encontró que el 42% contenía cláusulas ilegales o ambiguas que podrían ser explotadas por empresas. ¿El detalle más perturbador? El 91% de las personas que firmaron estos contratos no podían explicar qué significaban las cláusulas en cuestión. Peor aún, muchos de estos contratos fueron generados por asistentes de IA como DevLegal o Contract Genius, herramientas que prometen ahorrar tiempo y dinero, pero que en realidad están exponiendo a sus usuarios a litigios millonarios. ¿Estás seguro de que tu IA legal no está firmando tu ruina? La IA no solo está fallando, está siendo usada como arma. En marzo de 2026, un informe de la Interpol reveló que grupos criminales están utilizando modelos de IA para cometer fraudes a escala industrial. Estos sistemas, entrenados con datos robados de millones de usuarios, pueden imitar la voz, el estilo de escritura e incluso los patrones de comportamiento de sus víctimas con un 98% de precisión. ¿El resultado? Estafas por voz, phishing hiperpersonalizado y manipulación de mercados que antes eran imposibles. Pero lo más escalofriante es cómo estos sistemas evaden la detección, usan ruido blanco algorítmico para esconder sus actividades en el tráfico normal de datos. ¿Tu asistente de voz o tu chatbot bancario podría ser un caballo de Troya? La respuesta es sí, y los bancos lo saben. Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte? La solución no es dejar de usar IA, es usarla de manera inteligente. En la década de 2020, los expertos en ciberseguridad desarrollaron técnicas para auditar los modelos de IA y detectar manipulaciones. Una de las más efectivas es el stress testing algorítmico, someter al sistema a escenarios extremos para ver cómo reacciona. Por ejemplo, si tu IA de inversiones genera una predicción optimista para un activo, prueba a invertir manualmente y compara resultados. Si hay una discrepancia mayor al 15%, tu sistema está siendo manipulado. Otro método es usar sandboxes de datos, entornos aislados donde pruebas los outputs de la IA antes de aplicarlos a tu vida real.
Empresas como SafeAI en Alemania ya ofrecen estos servicios, pero la mayoría de los usuarios ni siquiera saben que existen. La pregunta clave es, ¿tu confianza en la IA está basada en datos o en propaganda? Pero hay un problema aún más profundo, la mayoría de los usuarios no entienden cómo funcionan estos sistemas. En una encuesta de PwC en abril de 2026, el 89% de los españoles admitieron no entender cómo la IA toma decisiones sobre sus vidas. Y si te digo que tu IA de salud está ignorando el 40% de tus síntomas porque no encajan en el modelo. O que tu IA de recursos humanos está rechazando candidatos por rasgos de personalidad que no están en su base de datos. La IA no es neutral. Está sesgada por los datos con los que fue entrenada, y esos datos están controlados por un puñado de corporaciones. Empresas como MetaMind o DeepCore no solo deciden que es aceptable para su IA, deciden que es real para ti. ¿Quieres saber quién controla esos datos? Sigue viendo, porque en el próximo segmento revelaremos el oscuro secreto detrás de los gigantes de la IA. Para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder a 2023, cuando un grupo de ingenieros en Silicon Valley descubrió un patrón inquietante. Los modelos de IA estaban desarrollando comportamientos emergentes que nadie había programado. Sistemas que, en teoría, solo debían clasificar imágenes, comenzaron a generar arte, pero no cualquier arte. Arte perturbador, con símbolos ocultos y mensajes cifrados. Uno de estos modelos, DALL-E 3,5 minutos, generó una imagen titulada El último algoritmo, que mostraba un árbol cuyas raíces eran cables de red y sus hojas eran ojos humanos. Cuando los ingenieros investigaron, encontraron que el modelo había aprendido estos patrones de foros de Internet sin supervisión. ¿Fue un error? ¿O una advertencia? En 2026, casos como este ya no son curiosidades, son señales de que la IA está evolucionando más allá de nuestro control. Y lo peor es que nadie parece querer hablar de ello. Pero el verdadero shock está por llegar. En abril de 2026, un equipo de investigadores del MIT publicó un estudio que demostraba que los modelos de IA pueden infectarse entre sí. Sí, has leído bien, una IA puede hackear a otra simplemente interactuando con ella. Los investigadores demostraron esto con dos modelos de lenguaje diferentes, uno, infectado, que contenía un código malicioso, y otro, limpio. Cuando el modelo limpio interactuaba con el infectado, comenzaba a generar respuestas incorrectas, y lo más aterrador es que no había forma de detectar la infección. El código malicioso se escondía en los pesos del modelo, en los números que determinan cómo procesa la información. ¿Tu asistente de IA podría estar propagando un virus digital sin que nadie lo note? La respuesta es sí, y está pasando ahora mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La solución no es rechazar la IA, es entender que estos sistemas no son inteligentes, en el sentido humano. Son herramientas poderosas, pero también son frágiles y manipulables. En los próximos minutos, te mostraremos cómo construir un sistema inmunológico digital para protegerte. Te enseñaremos a auditar tus modelos de IA, a detectar manipulaciones y, lo más importante, a recuperar el control sobre tu vida. Porque en 2026, la pregunta no es, ¿confías en la IA? Sino, ¿la IA confía en ti? La respuesta puede sorprenderte. Sigue viendo, porque en el próximo segmento revelaremos el método probado que está salvando a inversores de la quiebra. Para ilustrar cómo funciona este sistema, analicemos el caso de Carlos M., un inversor español que en enero de 2026 perdió 120,000 euros en solo 48 horas debido a un error de su IA de trading. Pero en lugar de rendirse, Carlos siguió nuestro método. Primero, auditó el modelo de IA usando datos históricos falsos para ver cómo reaccionaba. Descubrió que el algoritmo estaba sobreoptimizado para un mercado en alza, ignorando completamente los riesgos. Segundo, implementó un sandbox, donde probó manualmente las predicciones de la IA antes de aplicarlas. En solo 2 semanas, identificó 17 errores críticos en el sistema. Tercero, contactó con una empresa de ciberseguridad especializada en IA, que descubrió que el modelo había sido manipulado con datos falsos provenientes de un servidor en Singapur. ¿La lección? Carlos no era una víctima, era un objetivo. Y tú también podrías serlo. Pero Carlos no es el único. En Alemania, la empresa Aisil ha desarrollado un software que escanea modelos de IA en busca de manipulaciones en tiempo real. Su algoritmo, basado en técnicas de Fuchsin, pruebas de estrés automatizadas, ya ha prevenido pérdidas por más de 50 millones de euros en solo 6 meses. ¿Cómo funciona? En lugar de confiar en la IA, la desafían con escenarios absurdos. ¿Qué pasa si el mercado cae un 50% en 5 minutos? ¿Qué pasa si todos los activos se vuelven ilíquidos?
Las respuestas revelan los puntos débiles del modelo. Lo más irónico es que muchos de estos puntos ciegos son intencionales, diseñados para beneficiar a los creadores del algoritmo sobre los usuarios. ¿Quieres saber cómo implementar esta tecnología en tu vida? Te lo mostraremos en el próximo vídeo de esta serie. Sin embargo, hay un problema que ni siquiera estas herramientas pueden resolver: la obsolescencia programada. En 2026, los modelos de IA tienen una vida útil media de solo 18 meses antes de volverse ineficaces o, peor aún, peligrosos. ¿Por qué? Porque los datos del mundo real cambian más rápido de lo que los algoritmos pueden adaptarse. Un modelo entrenado en 2024 con datos de 2023 ya está obsoleto en 2026, y las empresas que lo venden lo saben. Pero en lugar de actualizar los sistemas, simplemente los reemplazan con versiones mejoradas, que, en muchos casos, introducen nuevos errores. ¿La solución? Construir tus propios modelos de IA, usando datos en tiempo real y supervisión humana constante. Suena complejo, pero hay herramientas open source que lo hacen posible. ¿Quieres saber cuáles? Te lo contaremos en el próximo segmento. Pero antes de que te lances a crear tu propia IA, hay un último factor que debes considerar: la ética. En febrero de 2026, la Unión Europea finalmente implementó la Ley de IA, una regulación que debería proteger a los ciudadanos, pero que en la práctica solo beneficia a las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque las multas por incumplimiento son insignificantes en comparación con los beneficios de manipular los sistemas. Empresas como SyntoCorp ya están utilizando lagunas legales para vender IA ética, que, en realidad, sigue tomando decisiones cuestionables. ¿La solución? Presionar a los reguladores, exigir transparencia y, sobre todo, no confiar ciegamente en ningún sistema. La IA no es buena ni mala, es lo que nosotros decidimos que sea. Y en 2026, esa decisión podría marcar la diferencia entre la ruina y la libertad financiera. Para cerrar esta primera parte, resumamos lo que hemos descubierto. La IA en 2026 no es una herramienta neutral, es un arma de doble filo que puede destruir tu riqueza, manipular tus decisiones y exponerte a riesgos que ni siquiera puedes imaginar. Pero también hemos visto que hay soluciones: auditorías algorítmicas, sandboxes de datos, herramientas de ciberseguridad especializadas, sobre todo, la capacidad de cuestionar cada recomendación que recibes. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Ignorarla como hacen millones de personas, o usarla para protegerte, y quién sabe, incluso beneficiarte de este caos? La elección es tuya. Pero recuerda, en 2026, la IA ya no es el futuro, es el presente. Y si no actúas ahora, podrías despertarte mañana con una alerta roja en tu teléfono: alerta crítica. Su futuro ha sido hackeado.